intervención de las familias en alto grado de vulnerabilidad es muy sensible a dos cosas importantes, que me parece que es lo que hace la integración de lo que yo estoy entendiendo hoy por hoy de las familias de fibrosis quística. Y es el contexto y todo el tema sociopolítico. Una de las situaciones que más le pasa a los padres es que hay unos juegos de poder, que es muy propio del modelo médico, ¿sí? El juego de poder, o sea, no es ni bueno ni malo, es muy propio del modelo médico, que además tiene una estructura profundamente asistencialista y muchas veces paternalista también. Y entonces, desde ahí, la agencia del sujeto familia o sujeto individual como paciente se reduce. La metáfora que yo uso es como cuando uno lleva un carro a un taller, arrégleme aquí, usted diga aquí y aquí, y hay muy poca corresponsabilidad de cómo es que yo me hago cargo, de cómo puedo hacerme unos mejores hábitos de vida para estar saludable, independientemente de mi condición genética, de lograr identificar la agencia, ¿no es cierto? Por otro lado, yo diría que también todo lo que tiene que ver con las estructuras de poder. Y eso no solamente porque le doy el poder al médico, eso también es porque de alguna manera hay diferencias entre las distintas familias en el manejo del poder. Hay unas familias que son completamente subyugadas desde una lógica de lo que usted diga, para mí es palabra divina, y hay otros que en cambio son líderes que tienen más una postura muy política y muy politizada de su vida en familia y de su relación con la enfermedad. Y entonces son los que hacen el grupo de padres de no sé qué cosas y el grupo de padres que va y protesta o que sale en medios o que pone en Facebook. Y de liderazgo. Y ese liderazgo a veces es positivo y a veces es negativo. A veces jala para que todo un grupo de familias, de padres que comparten esta problemática se organice para algo positivo o para algo negativo. Eso en términos del sujeto familia, pero también digamos que aquí tendríamos que contener la institucionalidad y todo lo que es el modelo de salud que tenemos en el país, ¿no es cierto? Pero digamos, antes de llegar a los modelos más políticos, la institucionalidad es un tema. Y para mí, en este nivel, mi intervención, digamos, como con la parte más administrativa e institucional del liderazgo de los programas de fibrosis quística ha sido cómo podemos nosotros comprender también estas reacciones de nuestros sistemas que estamos atendiendo como reacciones propias de un contexto de vulnerabilidad que implican que la gente necesariamente muchas veces haga su catarsis, por así decirlo, a través de la relación con la institucionalidad y que no lo tenemos por qué tomar personal ni engancharnos con eso. Desde un primer momento cuando te dicen que tu hijo o hija tiene una enfermedad genética, siento que lo primero que se vive desde el tema psicológico, emocional, que es básicamente el contexto en el que voy a hablar sobre cómo percibo esta problemática, hace que las familias entonces vivamos un duelo. Y una vez te dicen tu hijo no es sano, pues haces que empieces como a sentir una muerte dentro de ti. Detrás de todo este tema de dilemas entre la muerte y la vida, y todo lo que hay detrás de esto, hay un sufrimiento muy fuerte, sufrimiento que hace que al final haya creo, un resentimiento, o sea, que las familias realmente vivamos un sentimiento de resentir, y de vivir con toda esa realidad constante de las hospitalizaciones múltiples, de los medicamentos múltiples, y ahí no nos queda otra que, ahí estoy de acuerdo con Freud cuando habla de los mecanismos de defensa, no nos queda otra que atender a los mecanismos de defensa para disminuir ese dolor.
Existen varias maneras de afrontar este tema y lo podemos ver en cada familia tiene una manera diferente. Y no solamente cada familia, sino cada miembro de la familia. Estás ampliando tal vez la problemática por un lado o negándola por otro o buscando sustituirla por otro. Al final, cada miembro de la familia, y hablemos un poco aquí desde el sistema parental, padre y madre asumen posiciones diferentes porque tienen que ver con su historia, con sus progenitores también, o con la historia de afrontamiento que tienen justamente sus familias alrededor de una enfermedad en casa y en especial de una enfermedad de un hijo. Entonces ahí empieza a surgir una cantidad de ambientes de conflictos en los subsistemas que creo que hace importante el atender esta problemática desde la familia y desde el cómo se expresa todo el tiempo en el lenguaje de cada miembro de la familia esta situación. Es hablar no de enfermedad, sino de condición, y desde ahí cambia todo el significado que hay detrás de este asunto. Es hablar no de víctima, sino de significado o de propósito. Este es básicamente el mensaje. Es entonces aprender y enseñarle a tu hijo o a tus hijos que están dentro de la familia con fibrosis quística que existe como múltiples yoes. Es decir, sabes que frente a las instituciones de salud tienes que asumir un yo y una identidad de comillas enfermo para que te atiendan con el médico, para que te den los medicamentos, para que te hagan las terapias, para que te den los N medicamentos que hay que dar. Pero cuando estás en el colegio, puedes asumir una calidad de vida diferente y como cualquier ser humano, vivir el día a día y con un sentido y un propósito más trascendental que te permita disfrutar cada momento que estás con vida. O la problemática que yo estudiaría alrededor de ese problema, cómo trabajar o cómo lograr resiliencia en estas familias a través del ejercicio de encontrar un propósito y un sentido de vida trascendental por el cual pues nos constituye ser familias con enfermedades huérfanas. La fibrosis quística es una enfermedad compleja, es una enfermedad que tiene muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Es una enfermedad multiorgánica, es una enfermedad que tiene una carga muy importante emocional y además de tratamiento, o sea, los pacientes requieren muchas intervenciones desde el punto de vista médico, de medicamentos, algunos nebulizados, otros tomados, para poder lograr, digamos, beneficios en realmente médicos y clínicos importantes en calidad de vida. Y cuando nosotros como médicos entendemos toda la carga de enfermedad que tiene para el paciente, para su familia, que es para nosotros muy importante, pues tenemos que cambiar la actitud con la cual nosotros manejamos estos niños y tratar con los pacientes y con las familias que tienen, digamos, esta condición y que pues obviamente les produce una cantidad de emociones que son razonables y que están perfectamente descritas. Pues en estas enfermedades crónicas que son a largo plazo y que tiene uno muchas herramientas, tiene uno que ser en determinado momento flexible para poder lograr que haya una adherencia adecuada a las cosas. Si yo no educo, si yo no doy, digamos, como todas las herramientas y las posibilidades para que esa familia involucre el tratamiento dentro de su quehacer diario, eso con respecto al enfoque de la familia, yo creo que para mí la familia es el pilar más importante que soporta realmente este tipo de enfermedades. La enfermedad es una cosa que uno no la elige, es una cosa que está ahí, pero uno sí elige sufrir o no sufrir. ¿Qué pasa con las redes sociales, con las familias entre sí? Yo creo que hay cosas
que a uno lo llenan de satisfacción, y es que cuando un paciente nuevo se diagnostica, yo estoy absolutamente segura que todos y cada uno de los pacientes y de las familias están ahí para ayudarle a tener rápidamente un medicamento que se va a demorar de otra manera muchísimo a través de una EPS. Dentro de ese marco de ayuda, digamos, también puede haber un poquito de dificultades cuando las experiencias de la otra familia han sido negativas por alguna razón. Entonces, yo pienso hasta cierto punto que las familias deben tratar de transmitir lo bueno, y hasta cierto punto las fundaciones deberían, digamos, servir para unos objetivos comunes muy positivos, que tienen que ser iguales casi para todas las fundaciones, ¿sí? Pero a veces se centran, como que se pierde el foco un poquito y se centran en cuántos pacientes me siguen o cuántos pacientes están en mi fundación, y pierden un poquito como el norte. Bueno, en cuanto a la parte de los colegios, yo creo que para mí es fundamental poder que el colegio tenga conocimiento de la patología, pero también es fundamental que tenga las herramientas de cómo manejar este tipo de cosas. Seríamos felices de por lo menos que se graduara y que hiciera de su vida algo, un proyecto que a él lo llenara y lo hiciera feliz. Bueno, pues no hay las herramientas dentro de los colegios a veces para cambiar esa mentalidad dentro de los profesores, y hasta cierto punto me imagino que dentro de los alumnos. Entonces, parte de lo que nosotros queremos con este aprendizaje que tuvimos con este nuevo grupo es que queremos hacer una escuela de padres y queremos realmente poder ahí hacer los partners de nosotros. O sea, nosotros queremos transmitirles que somos sus amigos, que ellos tienen que ayudarnos a nosotros a construir lo que nosotros hemos empezado a poner. O sea, lo que pusimos fue una primera piedra, pero faltan muchas cosas por construir. Y el niño también debe saber, como todos los demás niños, que son seres, extensiones de Dios, que realmente son seres maravillosos, que realmente vienen a dar luz a los hogares, a nosotros, que nos vienen a enseñar muchas cosas.